Dios es bueno y es para nosotros un gozo empezar este programa diciendo eso. Y decimos que es bueno porque no solo nuestras vidas tienen esa experiencia, sino que desde el inicio, desde la creación, Dios ha mostrado su bondad. Y ha mostrado su bondad enfocando su amor, su misericordia, su fidelidad, su compasión, su perdón en cada uno de los seres humanos que Él ha creado. Hoy queremos hablar del tema Dios me consoló y me proveyó. Es un tema sumamente precioso que encontramos en la palabra y en nuestras vidas diarias. Y quisiera invitarlas a que ustedes se queden mirando esta enseñanza, meditándola y tratando de ver qué puntos de su vida o qué aspectos de su vida tienen relación con lo que hoy vamos a hablar. Queremos presentar al Dios de paz, al Dios que hace milagros, al Dios omnipotente, el Dios que tiene compasión de ti y que quiere siempre ayudar, quiere sostener, no solo en momentos de bien, sino en momentos donde llegan, esos momentos que llegan a nuestras vidas que producen tanto dolor. El Salmo 68, versículo 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Un versículo precioso que nos habla de un testimonio que da el salmista al mirar las misericordias, los favores de Dios. Dice que Dios es defensor de las viudas y que lo hace desde su morada, desde su santa morada. Dios no es aquel que crea su creación y se despide de él, de esa creación, no la cuida más, la abandona, no le importa su creación, sino el Dios que se mantiene siempre cerca. No es el Dios que dicen aquellos, de que el Dios que hizo la creación la hizo de tal forma que se olvidó de ella. Dios desde su santa morada está mirando las necesidades de sus hijos y de sus criaturas, toda creación. Y este es el Dios que dice que es defensor, Él defiende las viudas. Hay tres de las muchas cosas que la palabra de Dios dice que Él hace en favor de las viudas que me gustaría compartirla con ustedes en este tiempo. Y dice Él que no permite que nosotros, los seres humanos, aflijamos, traigamos aflicción a las viudas. Eso está en Éxodo 22:22. Toda persona que provoque una aflicción con intención de hacerlo, porque ve que esa persona quizás no tiene quien la defienda, humanamente hablando, y hace daño a esa persona. En segundo lugar, dice que debe ser tal el cuidado del prójimo, de los prójimos, los que estamos cerca o lejos de esa viuda, que ni siquiera tomemos de ellas aquello que es necesario para sus vidas, que no abusemos de las viudas. Y dice también que va a venir maldición para cualquier persona que hace daño a una viuda. Dice, maldito sea el que, y esa maldición sale de Dios. Es Dios diciendo, una persona que necesita ser protegida, comprendida, ayudada, no puede ser maltratada. Cuando vemos esto nos damos cuenta que Dios realmente defiende. Y defiende con la intención de que todos nosotros veamos que Él está en favor, no en contra de aquellos que son débiles, como es una viuda pasando por sus situaciones de carencia de la persona que ha perdido. Dios nos enseña en su palabra muchas historias y esta historia es sumamente importante porque en Primera Reyes capítulo 17 nos habla del cuidado sobrenatural de Dios para una viuda que ni siquiera era de su pueblo. Conocemos esta historia como la viuda de Sarepta porque Sarepta era la ciudad donde ella vivía. Era una ciudad que era fronteriza con Israel y era una ciudad sumamente pervertida, dañada, corrompida.
Era una ciudad idólatra en alto grado y su culto idolátrico era totalmente pervertido. Cuando Dios mandó a su siervo, a Elías, a ese lugar, antes le dio una instrucción. Bueno, le dio varias, pero esta que tiene que ver con esta situación. Y era que en Israel, el rey de Israel se había casado con una mujer que venía de este lugar, de Tiro y de Sidón. Y esta mujer era tan perversa, tan mala, tan horriblemente asesina, que había llenado la tierra de Israel de sangre. Dice, cuando Cristo toma más tarde esta historia en Lucas capítulo 4 y hace referencia a ella, dice, y había muchas viudas en Israel en ese tiempo. Estaba llena la tierra de sangre. Eran personas que habían provocado que el pueblo, la nación, se volcara al aborto, las mujeres, se volcaran las madres y los padres al infanticidio, entregando ofrendas de niños pequeñitos a los dioses que tenían. Y era un lugar donde por la maldad de esos reyes, especialmente la de ella, muchas personas, muchos hombres habían muerto. Por eso Cristo dice, estaba llena la tierra de muchas viudas en ese tiempo. Y esta historia es necesario que la tomemos para que veamos ese defensor, como él se llama, en favor de las mujeres que han perdido sus esposos ayer y hoy. Ese defensor dice que él está al tanto de su necesidad. En el momento en que esta historia ocurre, vamos a hablar de esta mujer, en el momento en que ocurre, dice la palabra de Dios, que Dios establece un juicio sobre el pueblo de Israel y las ciudades aldeañas, las ciudades que se habían pervertido. Y les mandó a decir a través de su siervo Elías, un profeta, que iba a haber una sequía y que esa sequía no iba a terminar a menos que Dios la terminara. No era un simple fenómeno natural, sino que Dios estaba tomando por medio de este castigo, estaba diciendo que Él es el que tiene el poder para enviar la lluvia y para quitarla. Y cuando los seres humanos nos desviamos de Dios, tristemente tendremos que esperar que su mano venga sobre nosotros. Tiene que llamarnos la atención, tiene que decirnos no es así. ¿Qué pasó en este momento? Que al empezar la sequía, dijo, y no la quitaré a menos que sea por mi palabra. Esta sequía tardó 3 años y 6 meses. Cristo lo dice con exactitud, 3 años y 6 meses. ¿Qué pasa cuando en una nación, en un lugar, no llueve? Bueno, inicia una sequía que estará castigando a todo el mundo a través de no producción de alimentos. Si no hay alimentos, viene una hambruna. Si viene una hambruna y no cambia, van a venir enfermedades. Y si esa hambruna no termina, las enfermedades van a producir muerte. Así que Dios estaba diciendo, ustedes han provocado muchas muertes. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes con algo que yo regalo, que es la lluvia, y cuido de las estaciones, les voy a enseñar lo que es alejarse y apartarse y hacer todo lo contrario a lo que yo he dicho. Por supuesto, muchas viudas y muchos viudos, pero la palabra habla, Cristo enfatiza, muchas viudas había en ese momento, pero Dios envió a su siervo a una sola, y esa sola estaba en otro lugar, no era, como dije hace un rato, parte del pueblo de Israel. Y aquí empezamos a ver la misericordia de Dios, una misericordia pero muy abundante. Porque este hombre, Elías, que es el profeta, va donde esa viuda a los 6 meses en que había empezado la sequía, y Dios le dice, vete a tal lugar, y yo he dado orden a una mujer de ese lugar que te sustente. Aquí empiezan las grandes realidades y paradojas. Cuando Dios hace algo, tiene el control absoluto de todo. Nada pasa en nuestras vidas sin que Dios tenga el control, el gobierno, el dominio. Y cuando permite que algo ocurra es porque Él quiere enseñar no solo a la persona o a los más afectados, sino a todos. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que esta mujer, dice la palabra, cuando Elías llega al lugar, en las afueras de la ciudad, hay una mujer recogiendo unos leños.
Y dice que Elías va donde esa mujer, conforme a lo que Dios le había dicho. Y aquí lo que pasa es un milagro grandísimo. El Señor le dijo, ahí he dado orden. Y Elías fue y dice la palabra que en ese momento le dice a la mujer algo totalmente sorprendente para ella, inexplicable además. Aquella mujer desolada, y vamos a ver por qué lo digo, esta mujer que no tenía ninguna esperanza, dice la palabra de Dios, que escucha de este hombre algo muy especial. Este hombre le dice, mira, yo quiero que tú me des agua, y cuando la mujer iba a buscarlo, dice, y haz un pedazo de pan para mí. La mujer se devuelve y le dice, mira, yo estoy recogiendo 2 leños, porque yo voy a hacer la última porción que tengo en mi casa. Tengo, dice ella, un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Eso era todo lo que tenía. Y lo iba a hacer como la última comida para ella y su hijo. Era lo último que tenía, lo último que podía abastecer para ese momento. Y dice, y dejarnos morir. Es una mujer sin esperanza. Una persona a la que Dios manda para que sustente a su siervo es una persona sin esperanza. Pero dice además que era una mujer que no tenía suficiente. Era la última porción. No había sustento. ¿Cómo Dios dice, ella te va a sustentar? Dios tenía un plan. A esa viuda Dios la había visto con misericordia y quería usarla como un instrumento de bendición, pero quería usarla para que ella lo conociera, sobre todo. Para que esta mujer que tenía, por lo que vemos inmediatamente, mucho miedo, porque Elías le dijo, no temas, tenía miedo, sabía que le quedaban quizás horas, o quizás un día o 2, ella no sabía, pero sabía que su fin próximo era la muerte de ella y de su hijo. Esta mujer recibe una porción extraordinaria de la gracia de Dios. Y este hombre le dijo, no tengas temor. Y está trayéndole seguridad. No tengas miedo. Dios ha dicho, y mire lo que Dios le dice. Qué cosa tan hermosa. Le dice, la harina de la tinaja no escaseará. Y el aceite de la vasija no disminuirá. Un milagro prometido para cada día. Esta mujer recibió lo que oyó, pero ella tenía que tomar la decisión de creer. Dios está movilizando su fe, una fe incipiente, una fe que apenas existía, porque ella era adoradora de lo que adoraba, los que adoraban a Baal, creía en ese supuesto Dios. Sin embargo, Dios le mandó un mensaje de esperanza para tú y yo recibir lo que Dios quiere darnos en el momento donde todo ha escaseado. Tenemos que creer, tenemos que empezar a ejercitar nuestra fe. Y Dios hizo cosas tan extrañas para ella y benefició a su siervo, a Elías el profeta, a través de ella. Pero esto es lo importante. Y con esto quiero que nos quedemos, porque vamos a hablar hoy de tristezas y de grandes consolaciones, de escasez y de abundancia. Cosas que hace Dios en momentos donde solo Él puede mostrarnos su misericordia y su gran favor. Regresamos ahora. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Continuamos aquí la segunda parte para ir completando poco a poco lo que decíamos al principio. Escuchar acerca de Dios, cómo es Él, qué Él hace, sobre todo cuando tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas. Como vuelvo a repetir lo que es el tema, Dios me consoló y me proveyó. Y vamos a hablar o seguir hablando acerca de ese estado por el que una mujer puede pasar, que es el estado de viudez, un estado que provoca mucho dolor. Pero al mismo tiempo, en la medida en que entendemos quién es Dios,
podemos afianzarnos en lo que dice su palabra, que Él es el defensor, el protector, el ayudador, el consolador de mujeres que pasan por esa necesidad, y que Él inmediatamente dice, y soy tu esposo. Inmediatamente Dios empieza a llenar ese vacío. Hace varios años ya, yo conocí a una pareja muy joven, casi recién casados, que por una circunstancia muy difícil empezaron a asistir a la iglesia, y por ser como eran, nos hicimos muy afines, y por el problema por el que atravesaban también nos hicimos afines. Estoy hablando de el hermano Janiel y su esposa Wendy. Él está ya en la presencia del Señor, disfrutando de todas las riquezas que eso supone. Decimos que Dios nos ha enseñado quién está ahí. Y la hermana Wendy. Wendy, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida porque fue el Señor quien me dijo que te llamara. ¿Te acuerdas el día que te llamé? Y en obediencia estoy aquí. No, pero obediencia al Señor. Esa obediencia al Señor siempre trae bendiciones, como vamos a ver en el estudio, seguir viendo. Y sé que el testimonio tuyo, porque Dios quiere que muchas mujeres lo escuchen para ser edificadas y para tener la esperanza de la cual tú puedes hablar hoy. Wendy es ingeniera de sistemas y conoció al que iba a ser su esposo, no lo sabía todavía, cuando estaban en la universidad. Wendy, dice la palabra, dice Dios, porque yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y esa es una promesa que hace a todos los que somos sus hijos, que sepamos que Él tiene nuestras vidas, por ser el creador, el formador, tiene nuestras vidas en sus manos y sabe en qué momento Él va a permitir ciertas cosas, no para mal, sino para bien. Porque estamos hablando no de solo la tierra, el mundo, sino eternidad, que es lo que Dios quiere que entendamos. Así que voy a hacerte algunas preguntas para introducirte y bajar un poquito estoy aquí por obediencia. Tienes mucho que decir y tenemos mucho que preguntar, para que luego las semanas te pregunten. Wendy, ¿cuáles eran las cualidades que más te atraían de Janiel? Su diligencia, siempre él miraba más allá. Él tenía tanto futuro en su cabeza, porque siempre pensamos dónde queremos llegar, pero el Señor sabemos que en cualquier momento puede interrumpir esos planes. Y yo lo veía como con una persona que sabía dónde iba. Entonces, aparte de todo eso, él me amaba. En mi casa son súper sobreprotectores y nadie me cuidaba como ese niño, o sea, de una manera extrema, tan extrema que yo sentía que él exageraba un poquitito en su extremo cuidado hacia mi persona, y eso realmente fue lo que me enamoró de él. Cuando yo decidí decirle que sí, ni siquiera yo estaba enamorada, yo decía, pero es que ya él es tan atento que yo le voy a dar una oportunidad. Y ese niño me enamoró a tal forma que yo hubiese dado mi vida a cambio de la de él. O sea, de verdad. La estuviste dando en el momento más fuerte, sin duda. Su entrega absoluta a mí como persona fue lo que me hizo enamorarme cada día más de él. Nosotros hemos hablado en las 3 últimas programas de que Dios hizo a la pareja y le dio al hombre y le dio a la mujer cualidades tan preciosas para que cada uno enriqueciera a su compañero. Al oírte ahora estamos en la misma línea. Él era una persona que que conquistó tu corazón. Él te recibió como recibió Adán a Eva y dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mi... Yo recuerdo siempre su sonrisa, su afabilidad. Era un muchacho muy respetuoso. Era una persona realmente interesante como ser humano. Entonces te sentiste tan cuidada que le dijiste sí. Claro. Déjame darle una oportunidad. Qué interesante, las mujeres a veces decimos eso. Sí, porque al inicio en mi casa me decían Wendy, pero yo decidí que sí, porque así lo sentí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto
¿Cuánto tiempo de amoríos estuvieron ustedes? Casi 6 años. Wow. Sí, porque él siempre supo lo que quería. El primero quería el apartamento, luego quería el carro, luego había que mover el apartamento. O sea, era una persona como con visión. Muy programada. Ajá. Sí, Qué bueno. ciertamente. Qué bueno. Bueno, chicas, pregunten porque ustedes tienen cosas que quieren saber de Wendy. Se conocieron, perdón, que esa En la universidad. En la universidad estudiaban juntos. Sí, llevamos la misma carrera. Y después trabajaron juntos. Sí, porque yo trabajaba en la biblioteca y cuando él era su profesor del laboratorio, me quise cambiar al laboratorio porque era mi carrera, pero porque él estaba ahí, entonces ya pasamos a trabajar juntos. Y después él entró a Claro, pero eso fue ya más adelante. Inclusive cuando él entró a Claro, mandó mi currículum y me aceptaron. Ya él y yo teníamos fecha de casarnos y movimos la fecha, era en abril, la movimos para julio porque yo acababa de entrar a Claro, pero ya éramos novios, teníamos muchísimo tiempo siendo novios. Y nos casamos ya estando yo en Claro y él también, entonces ya ahí estábamos juntos en la misma empresa, nueva vez, porque antes estábamos en el laboratorio. ¿Y cuánto tiempo duraron casados? Muy poquito, nos casamos en el 2001 y él falleció en el 2004. Eso quiere decir que 2001 a 2004, desde el descubrimiento de la enfermedad hasta el fallecimiento, hubo un tiempo entonces de una situación compleja. ¿Cómo empezó todo? Bueno, yo diría que todo el tiempo que duramos juntos nos dio la fortaleza necesaria, siendo novios, para poder afrontar lo que venía luego. Porque al mes de casarnos, él empezó a tener molestias estomacales. Decía acá que le molestaba. Fuimos al médico, entonces se le descubrió a raíz de una sonografía que le hicieron que tenía adenocarcinoma mucinoso de colon luego de haberle hecho la apendicectomía. Entonces ya todo fue un proceso. Cuando al día siguiente el doctor me llamó, me dijo lo que sucedía y todo el procedimiento a seguir. Ya lo demás fue el proceso de la enfermedad. Wendy, ¿qué tiempo después de que se casaron fue que se descubrió esa enfermedad? Al mes, yo me casé en julio, en agosto fue que él empezó con sus problemas, sus molestias. Él decía, algo me molesta por acá. Entonces fuimos al médico, supuestamente a entenderme a mí, porque él no quería ir al médico, y cuando él llegó, que le pedía al doctor, le dije, saca tu tarjeta que es a ti la cita. Entonces el doctor, por bisúplica, le hizo una sonografía para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces ahí fue que resultó que descubrieron que tenía, ya el apéndice se había reventado y había hecho un plastrón que le había impedido que se desparramara y hubo que hacer una cirugía de emergencia. Wow, o sea que recién casados. Sí, fue al mes de habernos casado. Y Wendy, ¿tú quedas embarazada en ese mismo tiempo? Cuando él le hicieron la cirugía, luego hicieron una hemicolectomía, que eso se hace por prevención, le cortan el colon transversal derecho y se le dio quimio. Se supone que él ya estaba sano, inclusive fuera, le hicieron un CAT scan, estaba bien. Pero ya estando yo embarazada, a los 7 meses, él recayó. Hizo una recurrencia peritoneal y ya ahí no se recuperó. Sí pasó por un proceso largo de quimio, tratamientos y demás, pero falleció ya cuando mi bebé había cumplido, Melissa cumplió un año el 26 de junio y él falleció el 5 de julio. O sea, él duró un año con la niña. O sea que fue un milagro lo de Melissa. Melissa fue un milagro. Yo tenía útero en retroversión, ovarios poliquísticos. O sea, yo salí embarazada tomando medicamento para una gastritis que tenía, que mi ginecólogo me dijo que tenía que abortar porque ese medicamento era muy fuerte. Después de buscar muchas opiniones diversas, llegué donde la doctora Iris de Castro en ginecología y obstetricia. Ella me dijo que habían pruebas que se podían realizar más adelante. Decidimos esperar. Cuando llegó el momento de las pruebas, ella me dijo, ¿se pueden hacer? Yo le dije, doctora, sí, vamos a hacerle las pruebas. Entonces ella me dijo, ¿tú vas a abortar si la niña viene con problemas? Le dije, no, me dijo, sigue adelante, no te mortifiques. Mi única oportunidad de tener una bebé iba a ser esa. Gloria a Dios por ese consejo de esa doctora. Sí. Gloria a Dios. Sí. Vamos a hacer una pausa para seguir con esta historia tan interesante. Jesús es la vida. ¿Por qué no naces de nuevo en Él?
Wendy, ha sido una bendición realmente comenzar a escuchar tu testimonio en este programa. Y cuando iniciamos, Orfa te preguntaba sobre qué cosas y cualidades te habían enamorado. Y después tú dijiste que justo esos 6 años de relación antes de ustedes casarse, era lo que el Señor había permitido para ustedes poder atravesar esa situación tan dolorosa. Entonces yo sé que tú dijiste que Él era como protector, que Él te cuidaba, que tú te sentías segura con Él. Entonces, ¿cómo esa relación de esos 6 años ayudaron a ustedes a atravesar la situación que venía del justo cuando se casaron? Bueno, realmente a medida que va pasando el tiempo, que tú conoces a una persona, tú empiezas a profundizar, a conocerlo a fondo, a enamorarte cada día más. Entonces, con el paso del tiempo, tú te compenetras tanto con esa persona que ya son una sola persona. Tu interés es mi interés, el mío es el tuyo. Entonces, eso pasó con nosotros. Nos amábamos a tal punto que él quería mi bien, yo quería su bien. Y si el estar yo a su lado era el bien para él, yo iba a permanecer ahí a su lado, ayudándole en lo que estuviera a mi alcance. Y eso fue lo que traté de hacer hasta el final. Igual él lo hizo conmigo, porque yo también tuve mis momentos. Entonces ese tiempo nos ayudó a madurar como persona y como relación aún dentro del noviazgo, para poder soportar todo lo que vino luego, porque realmente fue mayor el tiempo de noviazgo que el tiempo que duramos casados. Pues el Señor los unió con propósito. Yo sé que sí. ¿Nos pudieras decir más o menos por qué tú piensas que el Señor los unió con ese propósito? Bueno, el Señor conoce lo que iba a pasar en la vida de él. Él lo conocía desde antes, desde que lo creó. Él sabía a través del proceso que le iba a pasar. Mi esposo era una persona que creía en el Señor, pero que no había aceptado al Señor hasta ya asistir a una congregación regularmente. Iniciamos a congregarnos. La enfermedad lo llevó a él a acercarse a un grado al Señor, de manera que él sentía que el Señor en cualquier momento podía hacer el milagro. Tenía una fe inquebrantable y una confianza en que el Señor podía hacerlo, y eso lo llevó a cada día más buscar del Señor. La enfermedad lo acercó a él, me acercó a mí, acercó a todos los que estábamos en su entorno, más al Señor, porque todos creíamos que el Señor podía sanarlo. El Señor obra por caminos misteriosos, y si la enfermedad fue lo que lo llevó a él a ser salvo, porque él era una persona muy inteligente, analítica, o sea, todo le buscaba una razón de ser. Pero cuando vino la enfermedad a su vida, él aprendió a depender del Señor, a descansar en Él. Porque Señor, ella no tenía control. Eres tú el que tienes el control y el poder y potestad. Y con una palabra tuya es posible la sanidad. Y él lo supo hasta el final. O sea, en todo instante ese niño creyó que el Señor podía sanarlo. El Señor no lo hizo físicamente, pero salvó su alma. O sea que su enfermedad lo llevó a la salvación. No sabemos qué hubiese pasado con toda su intelectualidad acá en la tierra, que iba a pasar en un futuro, pero ahora yo sé que él está con el Señor. Amén. Y esa es mi meta, y esa es la meta para mi familia, para mi niña, de que realmente todos alcancemos lo que ella le alcanzó. Amén. Una niña de 18 años ya. Sí, 18 años. Mi niña, dice ella. Sí. Creo que un día lo vas a volver a ver. Claro, y esa es mi esperanza. Gloria a Dios. Wendy, y qué hermoso que durante esa prueba la fe de ustedes creció. ¿Tú nos podrías compartir algún versículo de la palabra que lo sostuvo, que ustedes se aferraron? El versículo que mencionaba Orfa al inicio, de yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Lo único que nuestra visión corta se quedaba en la tierra. Mi esperanza y mi futuro estaba aquí. Y resulta que el Señor el futuro y la esperanza lo tenía en el más allá, en la eternidad. Realmente el Señor fue que nos sostuvo y nos sustentó el saber que el Señor podía sanarlo, porque cada día íbamos más profundo con Él, porque creíamos que el Señor podía sanarlo, y Él así lo creyó hasta el final, hasta el último instante. Él creyó que el Señor podía, y el Señor tenía el poder para hacerlo. No quiso, porque no estaba en sus planes, porque Él no se caminó completo. Orfa me lo dijo hace muchos años atrás, y en ese instante eso me confrontó y lo cuestioné, pero después dije, no, es para salvación. Y lo dije más adelante, porque al inicio yo no entendía. Yo quería que el Señor me diera respuesta, porque yo quería saber por qué, no el para qué. Pero con el paso del tiempo aprendí a olvidar el por qué, sino
el para qué, y el para qué es de salvación. Ujú. Y el quién, me imagino también. Y ese versículo lo tienes, me imagino que todavía, porque esa situación no es que esa situación es la única que has atravesado en tu vida, No, exacto. sino que esa esperanza se mantiene, esa Claro. esperanza contra esperanza. Y todo cuanto acontece en mi vida es con fin de un futuro en esperanza. Y a veces me estreso, le escribo a Orfa, pido oración. Pero sé que al final el futuro y la esperanza. Lo que pasa es que en nuestra humanidad no queremos ver a los nuestros sufrir. Y queremos como que ponerle como a los caballos acá, para que anden siempre derechitos, porque sabemos que si el Señor te quiere allá y tú aquí te quieres doblar, el Señor te va a... Y por eso nos estresamos, pero no podemos gobernar la voluntad de los demás. Tenemos que orar, confiar, creer y esperar en el Señor. Wendy, ¿y cómo tuviste ese cuidado del Señor en ese momento? Esa provisión del Señor también. Cuando mi esposo falleció, yo me fui a casa de mis padres. Ellos fueron mi sostén, mis hermanos de congregación, los padres de mi esposo siempre estuvieron ahí para mí. Al inicio yo tenía muchos cuestionamientos, o sea, yo no entendía porque me dejó como una bebé. O sea, 1 año que él anhelaba, o sea, él la amaba. Y yo creía que la niña era un regalo para él, porque él quería una niña. Sin embargo, después que empezó a pasar el tiempo, que fui madurando en la fe, porque realmente al inicio nosotros pensamos en el aquí y el ahora, pero cuando vamos mirando que cuando vemos a derecha, a izquierda, todo lo que está aconteciendo en este mundo, esto no es todo, esto es un trayecto, un paréntesis en la eternidad. Entonces, si nos enfocamos en el más allá, el Señor nos va a dar la fortaleza para salir adelante, porque no importa lo que pasemos aquí, esta leve tribulación momentánea tiene un gran, excelente, eterno peso de gloria, decía Pablo, o sea que eso es real. El aferrarnos al futuro y la esperanza en el Señor es lo que nos sostiene, lo mantiene en el camino. Si no... ¿Y cómo saliste? Por ejemplo, tú, o sea, me imagino que pasaste un tiempo de duelo. O sea, ¿qué te sacó de esa visión terrenal y hasta un punto? La responsabilidad que me dejó Dios y Janiel, la niña, porque yo no podía derrumbarme. O sea, Melissa estaba ahí y me necesitaba. Entonces Era yo no podía una madre estar... soltera. Sí, yo no podía estar amargada todo el tiempo, triste, culpando al Señor, porque ¿qué le iba a enseñar a la niña? Y sabiendo que la única oportunidad de Melissa ver a su papá es cuando esté con él, mi anhelo es guiarla hasta ese punto. Amén. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que nos fortalece. Como tú has dicho, esta leve tribulación momentánea. Cuando nosotros aceptamos eso, obra en nosotros, Dios opera en nosotros, dándonos un eterno peso de gloria. Es tan grande lo que vamos a tener, es tan grande lo que vamos a ver, es tan grande el gozo, la plenitud que vamos a tener, que es, Pablo lo decía, inspirado por el Espíritu Santo, un leve tribulación momentánea versus eternidad. Lógicamente, cuando estamos en esta carne, óyeme, lo que uno siente es desgarrador, pero ahí está el Señor, y de eso yo quiero hablar, porque mira, Melissa, siempre admiré el valor y la fe de ustedes dos. Cada vez que yo iba a verlo y ver ese muchacho, viéndolo ya deteriorándose su cuerpo y permaneciendo firme en su fe, yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios. O sea, una persona que te recibe en su enfermedad teniendo ese tipo de declaración y siempre alegre, aunque sabíamos que estaba sufriendo, siempre con la sonrisa, y te vi a ti firme al lado de él siempre, y cuando pasa Dios lo llama a su presencia, te veo, yo recuerdo siempre esos momentos, te vi una mujer fortalecida, entendiendo que era Dios que estaba haciendo ese milagro, porque físicamente, humanamente no es posible, pero era la firmeza y la fortaleza del Señor en tu vida, en la vida de él. Entonces esa es una constancia de la fidelidad de Dios siempre, que es lo que nosotros queremos oír de los que han pasado por tribulaciones grandes. Queremos saber quién es Dios para ti en ese momento, qué ha hecho Dios para ti en ese momento, y las etapas por las que hay que pasar, también cómo las pasaste.
queremos también preguntarte eso, porque yo recuerdo que fui a visitarte una vez y estaba Melissa en la cunita, tenía 1 año, me acuerdo agarrándose de los barrotitos de la llena de vida, o sea, ella no podía imaginarse lo que estaba ocurriendo, que estaba pasando con su mamá o su papá, pero ver ahí la fidelidad de Dios, que tú decías, Dios me manda esto, pero lo voy a enfrentar sola, y cómo Dios te enseñó que Él estaba ahí. María preguntó, ¿y la provisión? ¿Fue provisión antes, durante y hasta ahora? Vamos a hablar de eso ahora. Pues tenemos que hacer otra pausa, regresamos. Si Jesús es el lirio de los valles, ¿por qué no adornas tu vida con él? Está usted en sintonía con el programa Mujer Crece Esto, y hoy estamos tratando el tema Dios me consoló y me proveyó. Y hemos invitado a nuestra hermana Wendy Tejada, que ha estado hablando de su experiencia, porque siendo una mujer, una pareja joven, tuvieron la experiencia de afrontar algo inesperado y algo que Dios tenía en sus planes, y su esposo fue llamado a la presencia de Dios. Entonces estamos haciendo preguntas porque hay muchas mujeres que están pasando por situaciones dolorosas, para decirles que Dios consuela y que Dios provee. Creo, Zaida, que tú quieres preguntar algo que te ha tenido inquieta. Sí, yo estaba pensando, Wendy, para que tú nos digas, durante todo el proceso de la enfermedad y ya luego después de que tu esposo falleció, o sea, ¿cómo tú pudiste ver el provisionamiento de Dios en todo ese proceso? Porque esa enfermedad es costosa. Y desde el momento que les dieron esa noticia, o sea, ¿cómo tuviste la mano de Dios siempre al lado de ustedes? En todo momento, Janiel nunca faltó a una de sus terapias. En la segunda vez que él recayó, los medicamentos eran tan costosos que eran 60,000 pesos quincenales, y sus compañeros de trabajo recolectaban dinero de parte de su padre, de parte de mi familia. Siempre apareció el dinero para cubrir la quimio del momento. Ahora bien, había un medicamento experimental que costaba, eran 35, bueno, el medicamento costaba 1.500.000 pesos. Y ese es el momento como tasamos el apartamento para venderlo, porque yo quería suplir esa necesidad con el apartamento. Pero mi jefa me dijo que había un seguro a través de Ecodetel en ese momento, ahora claro, que era de un seguro internacional para casos que no se podían cubrir en el país. Cuando fuimos a investigar, mi jefa fue conmigo a la Dirección de Recursos Humanos. Nos informaron que sí, el seguro existía y eran $35,000, que en ese momento el cambio era justamente el costo del medicamento. Wow. Aleluya, Eso es nada más el Señor. Nosotros fuimos al MD Anderson, el doctor Adam en ese momento lo atendió, Adam Ríos. Él empezó con el medicamento, en la 4ª dosis él falleció. Pero el Señor suplió hasta la 4ª dosis del medicamento. No hubo que buscar dinero, no hubo que vender el apartamento, el Señor suplió hasta ese momento y al final el Señor... Y ha seguido supliendo. En todo momento, en todo momento. O sea, tú das testimonio de haber visto la mano de Dios. La mano del Señor a través de la congregación, de amigos, de mi familia, la familia de Janiel. A Melissa nunca le ha faltado nada. Melissa este año ya se graduó gracias al Señor y ya va a estudiar en la universidad, y todo eso fue con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, al final yo creo que también se iba. El Señor le proveyó una beca en una universidad cristiana en Massachusetts, que la beca que le dieron a Melissa fue la más alta beca que ellos otorgan. Solamente a 2 estudiantes se lo otorgan y ella fue una de ellos. Cuando le pasaron los montos de la universidad, yo no podía cubrir la diferencia. Le dije, Meli, es una gran bendición, pero el programa incluye viajes, conferencias, talleres, mentoría de doctores en la palabra, pero aún así era costoso. Y yo le dije, yo no puedo cubrir la diferencia. Ella habló con su consejero y le dijo, si vienes te damos trabajo, y son $12 la hora que se la pagan allá, que al mes 20 horas a la semana son $912, o sea que yo tengo que solo buscar el resto. El Señor se ha encargado de proveer en todo momento. El Señor es bueno, Dios es bueno. El Señor ha sido fiel. Y es una niña excelente, porque yo fui su profesora.
El Sí, Señor. excelente. Wendy, una pregunta que quizás es una continuidad de la parte de la provisión, porque en los años que tengo conociéndote tú has sido un testimonio para mí, porque tú enviudaste siendo muy joven y hasta el día de hoy tú has permanecido firme, cuidando a tu hija, la has criado en el camino del Señor, sirves aquí en el ministerio fielmente, comprometidamente. ¿En qué otras maneras tú has visto a Dios en tu vida suplir todo, no solamente lo material, sino suplir todo? En la parte espiritual con Melissa, o sea, el Señor está haciendo una obra maravillosa en la vida de Melissa. Sabiendo yo la personalidad que tiene, de dónde viene, hasta donde el Señor la ha traído, el Señor ha sido muy bueno. O sea, Él está formando y forjando y está abriendo puertas para ella, para que ella sea canal de bendición para otros. Realmente el Señor no me ha dejado en ningún instante ni en ningún momento, y yo le voy a obrar en todo, en la provisión económica y en la espiritual. En la espiritual para permanecer yo siempre creyéndole a Él, con la promesa de la esperanza de que en algún momento yo volveré a ver a mi esposo y al Señor más que a mi esposo, porque nuestra fe está puesta en el Señor y en la esperanza de estar con el Señor, no con la persona que perdemos. Pero eso es como que un refrigerio adicional. Y la parte afectiva y emocional, ¿cómo tú has sentido al Señor trabajar en tu vida en esa dirección? Bueno, todo lo que yo me volcaba hacia mi esposo, al final me volcaba al Señor, porque Él llena cada hueco, cada vacío. O sea, el Señor me da plenitud en Él. O sea, yo no necesito una compañía de una persona para sentirme segura, tranquila, confiada, porque yo sé que yo nada más tengo que pedirle a papá, y si Él entiende que para mi bien, Él va a abrir esa puerta, si no, Él la va a cerrar. Y yo siempre le pido, Señor, lo que venga de ti, cierra todo aquello ajeno a tu voluntad. Amén. Porque al final los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, y yo sé que el futuro y la esperanza es eterno. Ya mis ojos se quitaron de la tierra, no importa lo que Él me dé aquí, nada se va a comparar con lo que Él tiene para mí. Así es. Amén. Así es. Tu Padre debe estar muy agradado contigo, quiero decir, el Padre Celestial. Amén. Porque has aceptado su voluntad. Yo espero que cuando Él me mire y mire a Melissa, realmente sonría de amor. Está sonriendo hace tiempo, está sonriendo hace tiempo, porque Él te ha abierto la puerta y ha estado contigo. Al principio hablábamos de la viuda de Sarepta. Esa mujer ni conocía a Dios, no tenía idea de quién era Dios, no amaba a Dios, nada. Había oído, porque los del otro lado de la frontera eran un pueblo que creía en Dios, pero ella fue aprendiendo sobre una base muy pequeña quién era Dios, porque Dios le proveyó todos los días y ya entendía, ¿verdad? Pero esta experiencia lo que hace es acercarlos a ustedes dos al Señor, fortalecer su fe, hacer cada día más viva la esperanza. Y aunque lo que se esperaba y se deseaba en esta tierra no ocurrió, la esperanza es sobrenatural, va más allá, aquello no se puede comparar. Entonces la fe, la provisión, la compañía de Dios, oye, tú dijiste una cosa ahora mismo. Cuando estábamos fuera de cámara, antes de empezar esta grabación, tú dijiste, Él era mi seguridad. Janiel era tu seguridad. Y tú estás diciendo ahora, mi seguridad, mi plenitud es Dios. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado en tu vida? Sí. ¿Y te gusta eso? Claro, porque el Señor no desaparece, Él es eterno. Amén. Él permanece. Gloria a Dios. Wow. Qué bueno. Qué enseñanza, qué hermosa. Qué enseñanza, de verdad me conmueve el corazón. Ver cómo tú has enfrentado y cómo el Señor ha sido tan fiel. Alrededor tuyo y de tu hija. En un minuto, en medio, iniciando lo que es una partida y la separación, hay muchas etapas que nos ocurren durante el duelo. ¿Tuviste algún momento donde estabas diciéndole a Dios, no estoy conforme a lo que hiciste? Claro, yo entendía que el Señor me había dejado con una gran responsabilidad. Y yo sentía que yo no iba a dar la talla, porque yo sabía quién era mi esposo. Entonces yo sabía lo que él podía hacer con Melissa, con su educación, o sea, con todo. Sin embargo, el Señor me demostró con el paso del tiempo de que no era Haniel, era Él. ¿Entiendes? Era Él.
y que la inteligencia, los dones, los talentos, porque el Señor ha sido bueno con Melissa. Él ha dotado de muchos dones y talentos que no vienen de su papá, vienen del Señor. Amén. Entonces, esos dones y talentos le han ido abriendo puertas Gloria a Dios. para llevarla a alcanzar lo que el Señor quiere para ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wendy, gracias por ese testimonio tan bello, por haberlo compartido. Verdaderamente me emociona. Y te pregunto si... Perdón, te emociona muy chiquito. Ya has sacado lágrimas, yo te he visto. Correcto. Y yo te pregunto si tú tuvieras que compartir algún mensaje a los hermanos y a los amigos que están oyendo este programa de alguien que haya perdido a su esposo, ¿qué tú pudieras decirle? ¿Cómo podría ayudar, consolar, fortalecer? ayudar? Exactamente. Mi consejo para una persona que esté pasando por este proceso que yo pasé es que no nos torturemos pensando tanto en lo que pasó, en lo que no pudimos hacer, lo que pudo haber sido, sino que aprendamos a cerrar ese capítulo sabiendo que todo lo que nos llevó hasta ahí fue de bendición y fue para nuestro crecimiento espiritual, con la esperanza de que esto es pasajero, hay algo más allá y ese es nuestro futuro. Ahora bien, nosotros en nuestro día a día podemos estropear ese futuro que el Señor quiere hacer con nosotros, por eso tenemos que siempre tener la mirada en el invisible, en el Señor, sensible al susurro de su espíritu, indicándonos el camino correcto y con la mirada puesta en Él, en las promesas eternas, quitar nuestros ojos de acá de la tierra. Claro que va a doler, vamos a sufrir, pero todo va a ser pasajero y al final nuestra promesa de redención, de vida eterna, de estar con las personas que perdimos, nos va a sostener para mantenernos siempre en pie. Y si esa persona estuviese acá con nosotros, no quisiera vernos sufrir, llorar, triste en todo momento, sino dando testimonio de lo que el Señor está haciendo y puede hacer a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Realmente experiencias como estas nos recuerdan la declaración del Señor de yo soy el defensor. Y Él ha sido tu defensor. Él te ha ayudado a ti misma. Yo te he visto crecer, Wendy, yo te he visto crecer, verte una persona más fuerte, más decidida a afrontar situaciones, porque Dios ha estado contigo, ayudándote, defendiéndote, llenándote. Y vuelvo a mencionar lo que Él siempre dice en Isaías 55, es el esposo, es el que ayuda, Él es el que embellece, es el que está presente en todo. Es una experiencia que nadie quisiera tener, pero es la experiencia que Él ofrece y Él da cuando pasamos por ellas. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender. Dios siempre va a estar pendiente de la necesidad de cada persona y va a estar ahí para ayudar. Es claro que si llega la prueba, conociéndolo a Él, es mejor, vamos a tener un sostén más fuerte, más vívido, vamos a comprender más la parte espiritual que Dios está haciendo. Pero aún si tú no conoces al Señor y estás pasando por esa experiencia, Dios te invita a que hoy tú sepas que Él es tu defensor, tu ayudador, tu fortalecedor, el que sostiene tu vida, el que tiene planes de bien y no de mal, justamente para darte un futuro cuando tú crees que ya no hay, como la mujer no tenía ninguna esperanza, me voy a comer estos alimentos y me voy a dejar morir con mi hijo. El Señor te dice, hay más. Créeme y verás la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga y te fortalezca.